Diciembre es la época del año que se considera como mágica, feliz o perfecta. Pero ¿qué pasa cuando para ti o para tu hijo diciembre no se siente así? Por eso, junto a nuestra invitada especial, vamos a hablar en voz alta de lo que casi nadie se atreve a decir: cómo viven diciembre las personas neurodivergentes. Hablaremos sobre saturación sensorial, sobre el caos familiar y también sobre los límites. Ansiedad no está de más. Así es que papá, mamá, pues vamos a convertir estas fiestas en algo que sí se sienta posible celebrar. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando la experiencia vivida que van más allá de la teoría. Salimos todos los sábados con un episodio y como el día de hoy contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y papás, mamás, qué gusto que nos acompañen en estos días tan especiales, ya diciembre, un mes maravilloso de Navidad. Y por eso es que estamos el día de hoy con una invitada ya parte de la familia de Yo Te Escucho para hablar sobre un tema que tú siempre solicitas dentro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a hablar acerca de los temas emocionales y sensoriales de nuestros hijos neurodivergentes cuando se tratan de fechas tan movidas en todo aspecto y sentido como es el tema de la Navidad. Y papá, mamá, antes de empezar, más bien te voy a pedir algo muy simple, algo muy sencillo. Así es que si nos estás viendo por YouTube o si nos estás escuchando por Spotify, pues suscríbete a todos nuestros canales y dale like a la campanita para enterarte semana a semana lo que viene con cada nuevo episodio. Y entonces el día de hoy damos la bienvenida a nuestra psicóloga, psicoterapeuta Alessandra Bonet, que ya es la directora de Bonet Psicoterapias. Muchísimas gracias, Alessandra, por haber estado y por estar con nosotros el día de hoy. Gracias, Carlita. Siempre es un placer venir y compartir y conversar de temas que nos encantan. Pues sí, porque además nos encantan estos temas navideños, no solo porque nos gusta la Navidad, sino porque nosotras acompañamos a nuestros chicos neurodivergentes y realmente hay temas que sí debemos de tocar, sobre todo en estos momentos del año, porque me imagino, Alessandra, también en tus sesiones algo que te deben estar preocupando y preguntando muchos papás es cómo podemos acompañar a nuestros hijos cuando se tratan de situaciones sensoriales, cuando se tratan de situaciones emocionales con respecto a la Navidad. Sí, sobre todo porque ahora, bueno, ya lo sabemos nosotras desde nuestro ámbito, desde cómo fluctúan las situaciones en Navidad, ¿no? Así cómo todo se altera. Justo ahora cuando llegaba te contaba un poco del tema del tráfico, ¿no? Sí. Cómo eso también cambia un poco la manera en la que nos vamos organizando nosotros como adultos. Entonces pensar también en cómo se manejan los chicos, ¿no? Los adolescentes, los niños, ¿no? Los niños más chiquitos, frente a que ahora toma más tiempo llegar al colegio, toma más tiempo llegar a mis terapias, ¿no? La gente está más acelerada, ¿no? No sé si te ha pasado, pero vas y está con más predisposición de repente a la discusión, ¿no? Meter el carro, hablar, ¿no? Entonces todo esto dentro del mundo de los adultos, dentro del mundo de las personas neurotípicas es complicado. Pongámonos en el lugar también de las personas neurodivergentes, ¿no? Así es, y sobre todo si también miramos desde el punto de vista de papá y mamá que tienen que estar abordando situaciones adicionales como y cómo vamos a planificar y cómo vamos a pasar el 24 y vamos a comprar los regalos y qué es lo que vamos a hacer para el 25, cómo se proyecta el 31 y además también situaciones como ya están acabando el año y si lo están terminando bien y si no lo están terminando tan bien. Entonces hay una serie de variables que la familia empieza a manejar alrededor de su hijo neurodivergente y si a eso también le sumamos y como punto también tal vez o hasta entre comillas si soy papá o mamá neurodivergente también, entonces es otro punto interesante que vamos a ir discutiendo el día de hoy. Entonces, Alessandra, sobrevivir a diciembre
seas neurotípico o neurodivergente, pues es un caos y de todas maneras es algo que tenemos que tratar de afrontar. Pero creo que hay variables interesantes como emocionales, sensoriales, cognitivas, en las cuales podemos ir trabajando el episodio del día de hoy. Y para los que no saben, para los que se están conectando y están escuchando este podcast, ¿cuál sería para ti la definición de neurodivergente? La neurodivergencia tiene que ver con el tema principalmente vinculado al desarrollo del cerebro, ¿no? Ahora sabemos que no todos los cerebros son iguales, cada cerebro va desarrollándose de acuerdo a diferentes variables, tanto biológicas, ¿no? Tanto de estimulación ambiental. Entonces, cuando hablamos de neurodivergencia, hablamos de todo este grupo de niños, adolescentes y personas en general que tienen un desarrollo no típico, no de acuerdo a lo esperable. Estamos hablando de personas quizás con autismo, personas con TDA, con TDAH, estamos hablando de personas con altas capacidades, estamos hablando de personas con diferentes condiciones a nivel de integración sensorial, problemas de aprendizaje, ¿no? Estamos hablando de un gran grupo de personas, ya no como antes que solamente nos dirigíamos a los TA y TDAH, ahora hablamos de una gran cantidad de personas. Y cada vez hay un mayor porcentaje de personas que están incluidas acá, ¿no? Exactamente, porque me pongo a pensar también las palabras neurodivergente y la palabra Navidad y viene a mi mente la necesidad, ¿no? Porque la necesidad puede tener emocional o sensorial para estos episodios que a veces suelen irse solamente a los TEA. Podemos hablar hoy en día ya con el DSM-5 de, por ejemplo, una comunicación pragmática, una necesidad de un chico que el pragmatismo no es exclusivo de los TEA, o una desregulación conductual no es exclusivo de un TDAH, pero entonces ellos también se incluyen dentro de esta línea de necesidades en diciembre, que yo quiero tal regalo y que yo me quiero ir a la casa de fulanito y que yo quiero hacer estas cosas, y papá y mamá ya planifican tal vez otros movimientos importantes, y entonces estas situaciones de desorganización donde las funciones ejecutivas también se ponen de manifiesto, ¿no? Y se ponen a prueba para ver niveles de tolerancia. Entonces creo que diciembre es un momento en donde pues necesitamos la ayuda de una experta como Alessandra Bonet para que nos diga qué debemos de ir haciendo, cómo debemos de ir abordando nuestro diciembre para tener esa tranquilidad y esa paz y esa calma que necesitamos para llevar un buen cierre de año con nuestros hijos. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que no es una carrera. ¿No? Diciembre no tiene que ser una carrera. No todos en diciembre tenemos que hacer lo que se espera que se haga en diciembre, ¿no? Porque claro, en diciembre como mamá, como papá, y hay un detalle importantísimo que hay que conversarlo definitivamente cuando tienes un papá o mamá neurodivergente, ¿no? Pero como mamá o como papá, como adulto, hay muchas cosas que cerrar, ¿no? Porque estamos de alguna forma, yo a veces digo, mal acostumbrados a que diciembre es el cierre de año, y no tiene por qué ser justo diciembre el cierre de año, pero lamentablemente así sucede, ¿no? Entonces estamos como que nos falta el tiempo para absolutamente todo. Nos falta el tiempo para llegar con los regalos, nos falta el tiempo para llegar con de repente mis objetivos dentro de mi trabajo, me falta tiempo para poder llegar a las actividades, organizarme, ¿no? Entonces, si estamos buscando que esto sea una carrera y llegar con todo, probablemente las cosas fallen. Y generalmente las cosas fallan porque nunca todo sale bajo la perspectiva que tenemos, o nunca podemos tener el control de todo. Menos aún cuando estamos con una familia en la que hay características diferentes, ¿no? Entonces ahí trabajar mucho con nuestras expectativas, ¿no? Con cómo planificamos, ¿no? Generalmente yo conozco muchos papás que les funciona muy bien tener todo muy organizado, muy esquematizado, ¿no? Hay familias incluso que tienen 3, 4 actividades después del colegio y tratan de llegar a todas. Diciembre no es un buen mes para esto, ¿no? En diciembre yo también tengo que hacer algunas renuncias por mi salud mental, por mi paz y por cuidar a mis hijos. Entonces, una de las primeras cosas que hay que hacer es planificar, pero no pegarnos, digamos, al control o al sobrecontrol de estas cosas, ¿no? Entonces, ir un poco más lento, ¿no? Priorizar qué es primero, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy acompañando a mi hijo y de repente el tema académico es algo que ha estado un poco flojo durante el año, entonces
prioricemos lo académico, que termine bien, que cierre bien, no tiene que llegar a todos los deportes, no tiene que llegar a todas las actividades, no tiene que ir a todas las fiestas, no se va a morir si no llega a una fiesta de Navidad, ¿no? O si llega un poquito tarde no va a pasar nada. Muchas veces los chicos con TDAH, con autismo, son chicos que necesitan, como si les dicen a las 3 y llegan 3 y 5, se desesperan, no saben cómo entrar, entran en crisis, entonces tengo que trabajar mucho la anticipación también. Yo me organizo con flexibilidad, pero también le doy flexibilidad a mis hijos, ¿no? Y eso entonces me lleva mucho a la siguiente pregunta. Todo este proceso de saturación, ¿no? Emocional, este proceso de saturación cognitiva. A veces nosotros como papás, mamás, estamos con esta frase que tú comentaste, apúrate, ya sal. ¿Cómo noto qué señales me pueden estar dando mis hijos para yo empezar a ver, uy, no, ya no le puedo hablar así porque siento de que ya está emocionalmente un poco más prendido, ya le subió 2 rayitas a su inflexibilidad? ¿Qué señales físicas puedo yo mirar y darme cuenta de que ya no puedo pisar tanto el acelerador? Sobre todo cuando vemos mucha irritabilidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que dentro del mundo de las personas neurodivergentes hay mucha sensibilidad. Entonces, cuando un niño o un adolescente está un poco más irritable, más contestón, más fastidiado, más incómodo, ¿no? Y esto a veces los papás lo confunden como, ay, ya se relajó, le falta estructura. Tal vez no es estructura, tal vez es tolerancia, ¿no? Tal vez es flexibilidad. Sobre todo, ¿no? Y acá nos damos cuenta de cuándo es estructura y cuándo es tolerancia, cuando se acercan estas fechas complicadas y esto revienta, ¿no? Ahora, si esto viene de antes, de pronto sí es estructura, pero si ya estamos llegando a estas fechas, porque claro, ten en cuenta que también en los colegios, cuando están en épocas de exámenes, toda la estructura de clases cambia. Así es. ¿No? Ya no tienen muchas clases, tienen más ensayos, ¿no? Incluso he escuchado por ahí algunos chicos, ¿no? No entran los profesores, están haciendo como proyectos de arte en el salón, están desestructurados, ¿no? Por ejemplo, pienso en algunos chicos que tenemos en el centro que son de repente más hacia el diagnóstico de autismo, ¿no? Y que les cuesta mucho el tema de la socialización. Entonces, como no hay tanta estructura, puedes verlos solitos en su carpeta, más abrumados. Entonces llegan a la casa y no llegan felices como siempre, ¿no? Llegan más como irritables, cansados, fastidiados, se quieren encerrar en su cuarto, no quieren ir, ¿no? Entonces yo creo que las señales, un poco enfocándolo en tu pregunta, es la irritabilidad, el aislarse, ¿no? El verlo de repente más fastidiado. Así es. Y a veces también comentaste, ¿no? Esas inseguridades también que se pueden dar y esas irritabilidades con esas euforias. Y a veces, por ejemplo, los TDAH que vienen como más emocionados, ¿no? Y cuando trabajamos, por ejemplo, aquí los momentos de ocio, entonces los momentos de ocio han crecido un montón, ¿no? O a veces también fin de año los chicos salen un poco más temprano porque se espera que los chicos lleguen a casa para estudiar para los exámenes finales y eso tampoco ocurre, se relajan un poco. Entonces diciembre, pues es una fecha bastante complicada, ¿no? Otro punto también cuando hablabas de irritabilidad también me hace mucho reflexionar a las expectativas también que los papás están teniendo con respecto a las notas y las calificaciones. Entonces el papá también está en ese modo de tensión esperando ya, le voy a comprar el regalo, pero me tiene que traer la libreta, voy a tomar esta decisión, pero voy a traer el informe. Y la presión, ¿no? La presión, exactamente. No, sí, he escuchado un par de casos, ¿no? A veces los papás me dicen, ¿no? Les hemos prometido un viaje si es que sacan buenas notas. Y los chicos me vienen con un nivel de ansiedad, ¿no? Es que no voy a poder viajar y no voy a poder ir y me han prometido y eso. Entonces, claro, a mí me toca conversar con los papás y hay que entender también y tener claro, cuando yo prometo esto, tengo que conocer cuál es el desempeño de mi hijo. Si yo tengo un hijo al que le cuesta, al que probablemente una B es difícil, ¿no? A con las justas o de repente no me va a llegar a más del 15, no le puedo decir, oye, si te sacas 18 te llevo de viaje, ¿no? Y a veces incluso pasa que dicen, bueno, todos nos vamos de viaje si es que esta persona, si esta hija saca buenas notas. Entonces tienes a los hermanos mayores como, oye, pero estudia, pero esto, ¿no? Y a veces también pasa que a fin de año las cosas son un poco más complicadas, ¿no? O de repente estás tanto con la cabeza en el viaje que te desconcentras
y ya no son las cosas, ¿no? Exacto. Y un tema adicional que justo te escuchaba es la impulsividad y la vehemencia que a veces tienen los chicos con TDAH por ya tener el regalo, ¿no? Exacto. Quiero este regalo, lo quiero ya, ¿no? Entonces no quiero estudiar, no quiero hacer nada porque ya va a ser Navidad. He tenido casos de chicos que a veces no duermen, ¿no? O que llegan a la casa a rebuscar todo y a mover todo y a sacar, ¿no? Mi hermano cuando era chiquito que tiene TDAH llegaba a la casa y era como agárrate, echa la llave a todo porque te va a destrozar la casa hasta encontrar su regalo de Navidad el 1 de diciembre. Así ¿no? O papás que están tomando a veces la decisión de decir, Carla, ya no podemos esperar hasta el 25 con los regalos, ya 24 en la noche la cena y abrimos antes del 25. Entonces esa capacidad de esperar cada vez se va reduciendo, ¿no? Y claro, me dicen, pero es que es un momento especial, es Navidad, ya que lo abran antes, pero sí estamos viendo cómo estas dinámicas, y hoy en día siento este año, hasta a medida que van avanzando los años, más intenso que el año anterior y cada vez más que el año anterior. ¿Y sientes tú también, Alessandra, entonces, que las sobreestimulaciones a nivel social han aumentado a lo largo de los años y más aún en épocas navideñas? Sí, ahora con la publicidad. Y mira, algo que, por ejemplo, a mí me parece lindo el tema del calendario de Adviento. No sé si has visto, claro, ¿no? Que sí. Estos paquetes donde dice regalo para el día 1, 2, 3, 4... me parece lindo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay chicos que llegan a la casa, tienen el calendario de Adviento y abren los 24 regalos de una, Así es. ¿no? Entonces, claro, si nosotros usamos este tipo de herramientas como una herramienta y les enseñamos, ¿no? Oye, mira, tenemos 25 regalitos, vamos a abrirlo uno por uno, hacemos una situación especial, ¿no? Los ayudamos a lo que tú dices que es muy valioso, el postergar, ¿no? Y a veces nos olvidamos que postergar no tiene que ver con, ay, ¿para qué lo voy a hacer esperar un par de horas? Es una situación especial. El postergar tiene que ver con aprender a manejarte en un entorno donde las cosas no son a tu ritmo. Así es. ¿No? Entonces, no puede ser que tú durante 11 meses te hayas pasado educando el postergar, el entender, el ser flexible, bajar un poco esta vehemencia que limita, ¿no? Y en diciembre ya no importa, ¿no? Así Ábrete los 25 regalos, te doy tus regalos el 20, ¿no? O vamos, esto es peor, ¿no? Vamos a comprar tu regalo los dos juntos, ¿no? Y te lo compras y llegas a tu casa, abres todos tus regalos, llega el 24 y estás con tu cara. Tal cual. Entonces sí, papá, mamá, no podemos dejar pasar, como nos comenta nuestra invitada Alessandra Bonet, que si ya llega diciembre hay que relajarnos al 100%. No, hay que mantener, hay que continuar con esta estructura, hay que continuar con estos buenos hábitos y estas buenas estrategias que hemos estado trabajando durante todo el año y tratar, sí, de ser flexibles, ¿por qué no? Pero manteniendo siempre estructuras importantes. ¿Por qué? Porque diciembre es un momento, papá, mamá, donde también emocionalmente todos nuestros sentidos se disparan. Es el momento en donde también podemos tener algunas emociones como nostalgias, miedos y temores. Y ahí hablo mucho de mis adolescentes que están en el último año de colegio y que entonces ya nos vamos un poco de la euforia, de la alegría, de la emoción, a la nostalgia, a la tristeza, a los miedos de ¿y qué vendrá para mi futuro? Yo conversaba, Alessandra, hace una semana con un coachee que los papás están pensando tal vez ir a Europa a estudiar, por ejemplo, y me decía, no quiero ir porque no me siento preparado, porque siento que mis funciones ejecutivas aún no están listos y qué voy a hacer yo solo. Y de repente entonces él empezaban sus miedos y temores, y nosotros como padres a veces no solemos reflexionar con nuestros hijos sobre estos puntos y no sabemos que hay más allá de me voy a estudiar fuera, me voy a alejar de la familia, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros adolescentes que pueden estar pasando por situaciones como esta? Mira, yo creo que primero hay que trabajar mucho en el vínculo que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Es importante conocerlos y saber de repente si estos miedos enmascaran algo más, ¿no? Puede ser que de repente dentro de las cosas que expresa hay cositas que se guarda para él mismo. El tema de los amigos, ¿no? Porque, por ejemplo, te puede decir, tengo miedo a estar solo o hacer mis cosas solo, y en verdad puede haber un miedo detrás a no sé cómo socializar, ¿no? O no sé qué voy a hacer, nunca he estado solo, ¿no? Entonces hay que ir un poco con calma. El tema de la transición del colegio a la universidad, de hecho, hace poco tuve un caso en el que llegamos a manejar una depresión, ¿no? Qué fuerte. Luego de dejar el colegio, o sea, el detonante fue dejar el colegio
y elegir la carrera. Y a esta persona le terminé sugiriendo el año sabático, ¿no? Que le ha funcionado muy bien, ahora se va a Europa. Está tranquila, está decidida, sabe que eso es lo que quiere, pero claro, una de las cosas más importantes es cuidar las expectativas, ¿no? Yo creo que sí, si hay una frase que tendría que darle a los papás es como cuidado con tus expectativas, porque hay cosas que tú como adulto, como persona deseas y no necesariamente tiene que ser lo mismo que tus hijos deseen, ¿no? Sobre todo cuando uno, no sé, a veces no ha podido tener ciertas oportunidades y dices, no, yo quiero que se vayan afuera, que estudien o que estudien tal carrera, ¿no? O no instituto, que sea universidad, porque esto es lo mejor. Oye, pero, o sea, tu hijo también tiene sus propias habilidades, tiene sus propias experiencias, sus propios recursos, puede elegir lo que quiera, ¿no? Y lo que quiera, y hay que apoyarlo en eso, porque hoy en día, felizmente, tenemos muchas más oportunidades para muchos tipos de trabajo. Tal cual. ¿No? Entonces creo que es importante conocerlos, conectar y sobre todo tener apertura para la comunicación, ¿no? La comunicación que se dice y lo que no se dice, pero que a veces uno cuando conoce bien a su hijo sabe que hay algo más, ¿no? Y justamente como aquí en el Perú los años académicos terminan justo en Navidad, entonces coincide de que estas emociones están pues mucho más a flor de piel que si terminara en julio, que si terminara, no sé, pues en marzo, ¿no? En agosto. Entonces sí, pues coincide con una fecha que es realmente en todos los sentidos, alegría por un lado, pero también tristezas, nostalgias y estos procesos que no nos ayudan a, sobre todo como tú comentaste hace un momento, este mundo que está girando cada vez más rápido y no tenemos ese tiempo de sentarnos con nuestros hijos a hablar y reflexionar. Pero muchos papás a veces nos preguntan, creo que lo contestaste, pero sería bueno volver a tocar, a responder esta pregunta de ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué en otras familias es más fácil llevar estos procesos navideños y por qué con mi familia, con un chico neurodivergente, es mucho más difícil? Porque precisamente la sobreestimulación que hay, ¿no? La presión, es como, y si te pones a pensar, pareciera que diciembre dura como 2 semanas, ¿no? Es como que tienes que hacer todo lo que se hace dentro de un mes en 2 semanas, ¿no? Tienes que terminar el colegio, tienes que hacer todos tus pendientes, tienes que cerrar tu año, tienes que comprar tus cosas, tienes que alistar y programar cómo va a ser la Navidad, cómo va a ser el Año Nuevo, o sea, es como todo tiene que pasar en 2 semanas, ¿no? Y en enero ya nos ves ahí todos como pareciera que estamos libres en vacaciones, pero están cansados, ¿no? No saben qué hacer con su vida. Entonces, ¿por qué a ti? Porque en este caso te tocó esta dificultad y a otras familias les toca otras, ¿no? Y además cuidar también un poco qué es lo que vemos, ¿no? Aprovecho de tocar este tema de las redes sociales, este tema de cómo nos influencia la publicidad, ¿no? A veces tú ves un video o ves un video a veces de influencers o de marcas, ¿no? Que te dicen la Navidad todos tranquilos, cenando. ¿Qué Navidad? ¿En qué familia la gente está tranquila cenando y no se le está quemando el pavo, no se le ha caído la salsa? ¿Cuántos videos veo yo por ahí con TikTok con el sentado en un sofá, con los pies arriba, ¿no? Tomando chocolate caliente. Y yo dices, ¿en qué momento? ¿No? O sea, acá yo nunca he tenido una Navidad así. Yo tampoco. Entonces decía yo, ¿cómo voy a generar yo esa publicidad para nosotros si es que eso no es justamente lo que estamos viviendo? Exactamente, ¿no? Entonces es un poco entender y conocer, ¿no? Cuáles son las características de tu familia, qué le funciona a tu familia. La vida no es para la foto, ¿no? Yo creo que es un espacio en el que sí, lamentablemente nuestra cultura nos propone un poco ir más rápido, hacer muchas cosas, pero de repente aprovechemos también para entender un poco y cerrar el año con sentido, ¿no? Ver como, por ejemplo, cómo pueden colaborar los chicos en la cena de Navidad, ¿no? Qué encargos pueden tener, cómo los incluimos, cómo hacemos una Navidad que se acomode a nuestra familia, ¿no? Exacto. Y no guiarnos por lo que nos propone la publicidad o los medios, las redes, porque realmente no es real, ¿no? O sea, yo no conozco ninguna familia, ¿no? Ni de las que van a terapia ni de las que no van a terapia que tengan una vida como en la tele. Exactamente. Eso no existe. Tal cual. Es más, justamente gracias a nuestros seguidores y muchísimas gracias a una de nuestras maravillosas mamás que nos escribió, ¿no? Algo que me recomendaron muchísimo en mi terapia fue la planificación compartida. Converso con mi familia anticipadamente y definimos horas de visitas, espacios tranquilos, momentos de descanso, las actividades que vamos a hacer y así todos sabemos qué esperar.
Exactamente, y también conversar sobre qué pasa si no se logra, ¿no? O qué pasa si no se puede, qué pasa si los regalos que te traen no te gustan, qué pasa si no es lo que esperaste, ¿no? Y además pasan muchas cosas, no sé si pasa por tu casa, pero por mi casa siempre se iba la luz en Navidad o Año Nuevo, ¿no? Y entonces, claro, tú programás, no sé, vamos a sentarnos a cenar y se va la luz porque se satura, ¿no? Entonces genera toda una incomodidad y hay que ir adaptándonos, ¿no? Una mamá también nos deja, Alessandra, y nos dice, y si hay alguien en la familia que no entiende por qué necesitamos calma, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que ahí hay que ir desde lo básico, ¿no? Explicar un poco cómo funciona nuestro cerebro, que es lo que tú y yo hacemos todos los días, ¿no? Es explicarle un poco cuáles son las funciones ejecutivas, ¿no? Porque hay personas que necesitamos ir más lento. Yo sé que hay muchos videos. Yo utilizo a veces con mis chicos hasta TikToks porque hay buenos TikToks. Algunos no, pero otros sí son buenos, que podemos utilizar y sí hay que entender, ¿no? Y lamentablemente... En realidad no lamentablemente, ¿no? Pero las familias con algún caso de neurodivergencia se tienen que adaptar. ¿Por qué? Porque hay familias en las que hay neurodivergencia, hay familias en las que no la hay, pero aún así nos estamos adaptando. Así es. Y ahora también hay un punto muy interesante que trabajamos dentro de las reuniones familiares. Cuando a veces nuestros hijos nos dicen, ¿por qué tengo que ir, mamá, a la reunión? ¿Para qué quiero las reuniones familiares? ¿Por qué debo de asistir a una reunión familiar? ¿Por qué no me puedo quedar en casa? ¿Por qué no me puedo quedar viendo un video? Pasa algo, mamá. Si es que yo no voy, vayan todos ustedes y yo me quedo. ¿Qué debe de hacer una mamá que recibe un comentario como este? Mira, yo creo que hay puntos medios, hay cosas que podemos negociar, ¿no? Por ejemplo, si yo conozco a mi hijo y sé que realmente a nivel de personalidad, de desarrollo, el tema de la estimulación de una reunión, porque mira, pasan muchas cosas, ¿ya? Justo este caso que me estás contando lo he visto hace poquito con pacientes. Pasa que a veces está la tía, el tío que fastidian o dicen cosas o hay comida que no les gusta. Entonces, claro, hay sentido sobre este pedido, ¿no? Entonces, tú como mamá dices, pero es la familia y tengo que quedar bien. O sea, primero no tienes que quedar bien, ¿no? Segundo, tu hijo con características distintas no necesita pasar todo este proceso de una reunión familiar si no lo tolera, ¿no? Ahora, si tú sabes que él sí lo puede tolerar, puedes negociar. Ok, vamos de tal hora a tal hora, ¿no? O mire, es un intercambio de regalos. Vamos, dejamos el regalo, le das un abrazo y luego nos retiramos, ¿no? Y otra cosa, no tenemos que estar justificando tampoco por qué vamos o por qué no vamos, ¿no? Cada familia tiene sus propias características y necesidades y no siempre podemos cumplir lo que demanda la ley social, ¿no? Es como el intercambio de regalos y todos tienen que estar, ¿no? O a veces hay sobreestimulación en la música, en la luz, en la gente. Yo tengo chicos que a veces me dicen, es demasiada gente, no soporto, y me abrazan y los tíos y no sé qué, ¿no? O feliz Navidad y te tengo que dar un abrazo. A mí no me gusta que me abracen, ¿no? Yo puedo decir feliz Navidad así con un dedo arriba. Sí, sí puedes, ¿no? Sí está bien. ¿Por qué? Porque no te hace sentir cómodo y eso es válido. Total, por eso es que, claro, muchas familias nos dicen sí, pero nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos a transitar también, ¿no? Que siempre hablábamos tú y yo, ¿no? Transitar con sus emociones, a que enfrenten, pero sí me parece súper sano. Exactamente, ¿no? Siempre a su ritmo. Tú conoces a tu hijo. Exacto. O sea, tú sabes qué le funciona, tú sabes qué puede hacer, tú sabes cómo lo has entrenado durante todo este año. Exactamente. Pero también creo que tienes que tener en cuenta que en estas fechas la gente anda más acelerada, más abrumada, más como quiere lograr todo. Las reuniones familiares a veces es de 2, 3 familias, pero a veces es de 40 familias, 10 familias. Ay, la foto, ¿no? La típica de la promoción, pero tómate foto, pero abraza a tu tío, pero abraza... Y mi sonrisa se gasta. Así es, tal cual. Saluda y saluda y saluda y saluda. Y claro, los pobres chicos están pero hechos un mar de emociones. Si nosotros mismos nos desgastamos. O sea, piensen ellos que no es su prioridad. Exacto. Y qué polémico, papá, mamá, seguramente que nos estás escuchando en este episodio, estarás teniendo tus propias opiniones. Déjanos en los comentarios porque de todas maneras este es uno de los puntos más interesantes cuando hablamos acerca del tema de reuniones familiares, pero es parte también de los procesos que justamente se viven en Navidad y no necesariamente, por eso este episodio nos encanta porque no hablamos exclusivamente de los chicos TEA, hablamos de familias neurodivergentes, todos con ciertos grados pasamos justamente por
todas estas altas dificultades, las cenas, las reuniones, las visitas, los regalos, los abrazos, los besos, las fotos, y realmente pues el tema del bienestar individual no se pone como parte de un proceso prioritario porque uno quiere cumplir las expectativas pues sociales, y no necesariamente tiene que ser así. Creo que hoy en día, a diferencia de otras épocas, estamos un poco más no relajados, un poco más sueltos, un poco más abiertos a entender, y creo que hoy en día estamos viviendo en un mundo más inclusivo, entonces se entiende mucho el proceso. Y algo que también comentaste y me gustaría poner también ese sello importante es que mamá, papá, no tienes por qué justificarte en esos puntos interesantes. Por ejemplo, a veces aquí tenemos algunos coaches, como tú sabes, yo soy TDAH y algo que trabajamos a veces un poco es el tema de cuando nosotros nos gusta ciertos tipos de comida, estas selectividades alimentarias. A veces tengo chicos que me dicen, Carla, no me gustan las Oreo, me gusta de esta marca, y de repente yo se las compro y las mamás me dicen, ay, pero Carla, ¿por qué las compra? Pero porque sí, porque es lo que a él le gusta. Es más allá de decir, mira, siempre no puede ser flexible, no, porque es parte también de su proceso, y es también aceptar y respetar quién es, para poder generar este mundo mucho más inclusivo. Claro, y es poco a poco, exactamente, ¿no? O sea, tampoco es que, ay, si no le gusta esto, nunca va a comer. O sea, podemos trabajar en, oye, si alguien te invita y puedes recibir no es tan incómodo, dale, puede ser una escala, ¿no? Por ejemplo, el 1 al 10. ¿Qué tan incómodo es comerte una Oreo en vez de una charada? ¿No? No sé, 3. Perfecto, un 3 lo puedes manejar, te comes una Oreo. Hoy día no hay charada, ¿no? Mañana, que sí puedo comprarte, te compro una charada y yo sé que eso te gusta, voy a tratar de comprarte, pero si no hay, lo elegimos. Exacto. ¿No? Entonces yo creo que ahí es como, a veces me dicen, pero no entiendo, o sea, o soy flexible o no soy flexible. Tú conoces a tu hijo, ¿no? Tú sabes qué puede tolerar, qué no puede tolerar, qué le gusta, qué no le gusta, y cómo podemos enseñarle a vivir un mundo que le funcione, pero que no le sea como negativo o que no lo abrume, ¿no? Por eso es que entramos entonces a este punto importante del episodio, que es el burnout parental, porque justamente, por ejemplo, me jalas esa parte de, y claro, ¿le doy o no le doy? ¿Lo hago así o lo hago así? Y si la gente me mira y me dice, ay, que mamá, más allá de lo comprensiva, no siempre le da todo, no lo ayuda a que pueda probar otras cosas, o que se exponga a otras situaciones, pero yo conozco a mi hijo. Y eso debe estresar muchísimo una mamá con tantas decisiones que tomar, saber, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Esos juzgamientos, esas presiones, ese burnout parental, y sobre todo en estas épocas navideñas, ¿cómo podemos acompañar a estos papás que tienen que transitar por todos estos momentos de sentirse tan juzgados? Sí, mira, yo trabajo mucho con los papás para entender un poco cómo se sienten ellos, ¿no? O sea, para mí siempre sobre el trabajo con los chicos es cómo tú te manejas, cómo estás tú ahí. Me ha pasado muchas veces que estoy con papás hablando de un tema, ¿no? Y le pregunto, ¿cómo estás? Y ese silencio mortal, sí, y las lágrimas desbordándose. Así es. Pásame tu cajita de Kleenex, Carla. Ahorita te voy a hablar así. Totalmente. Sí. ¿No? Totalmente. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de este proceso de acompañar a los chicos no hay un espacio para los papás. Exacto. Y creo que es súper importante, ¿no? Yo siempre trabajo con los papás desde el hecho de ¿qué puedes hacer? O sea, tu hijo va a tener dificultades, va a tener traumas, sea divergente o no lo sea. Exacto. ¿Ok? Entonces lo que puedes hacer es enfocar tus esfuerzos en facilitarle la vida. Sí puedes hacerlo, pero tú tienes un límite. Y además que tú no vas a vivir acomodando el mundo para que él esté bien. Exacto. A veces también me pasa que hay mamás que dicen, no va a tal reunión porque va a tal niño que lo incomoda, no va a tal sitio por esto, no lo llevo al jockey por esto, no lo llevo al otro lado por esto. Entonces, claro, tu límite es lo que tú manejas dentro de tu área de control. ¿Qué va a pasar cuando sea un adulto? Vas a ir a su trabajo y decirle dónde se va a sentar, qué tipo de tareas va a hacer y qué tipo de tareas no va a hacer. Exacto. No. Entonces, primero tienes que entender qué puedes controlar, qué puedes tolerar, y sobre todo ver que si tú no estás bien, ¿no? Es la
el típico ejemplo del avión, ¿no? O sea, no le puedes poner la máscara de oxígeno al del costado si tú no la tienes puesta. Exacto. Entonces, primero te pones tu máscara de oxígeno, te manejas tú emocionalmente y luego acompañas a tu hijo. Y eso es básico para todo, no solo para la neurodivergencia, ¿no? Porque yo me pongo a pensar en muchos papás que de repente sus hijos les pueden decir cosas en las reuniones como la música está muy fuerte, la luz está muy intensa, mamá, me quiero sentar en este lado de la mesa, pero me han dicho de que ese lado está para otra persona, o nos vamos a las 10:30, ¿no? En plena reunión, cuando la reunión está a tope, está maravillosa, está full. Entonces, todas esas situaciones, claro, mamá y papá los van cargando porque sus expectativas de hoy va a ser diferente, este año va a ser distinto, mi hijo ya ha crecido un poco más, ¿no? Ya puede entender un poco más, pero por ahí podríamos estar hablando de un chico con trastornos social de la comunicación y de repente dentro de su pragmatismo, pues para ellos, por más años que tengan, la vida es así, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones de verdad pues abruman muchísimo a las familias y creo que uno de los grandes consejos que has dado sobre esta calma, la tranquilidad y de analizar y de ser conscientes de cómo son nuestros hijos. Y planificar lo que puedes. Exacto, planifica no tienes lo que que ir puedes. A todo, ¿no? No tienes que hacerlo todo. O sea, no tienes que hacer el calendario de Adviento, no tienes que hacer tu corona, no tienes que ir a todas las reuniones que hay en el colegio, no tienes que ir a la fiesta Navidad del club, a la fiesta Navidad del colegio, a la fiesta con las tías, no tienes que hacerlo. Exacto. ¿No? O sea, elige que puedes y lo que puedes está bien. Y planificar con tus expectativas. Si sabes de que es hasta las 10:30, por más que esté bacán la reunión, mira, con tu hijo 10:30 y ya está, ¿no? Y no ir hacia la sobreexigencia social de lo que esperarían los demás, ¿no? Ya sean miembros de tu familia o ya sean amigos. Exactamente. Tal cual. Y papás que te dicen, ya, he llegado a mi casa, son las 10:30 de la noche, pero Alessandra, yo quería quedarme en la reunión. Yo realmente quería divertirme. Mi esposo y yo queríamos pasarla bien. O papá te dice, ha venido papá y me ha dicho, ya ves, siempre tú, que siempre estás al lado de tu hijo y no le puedes enseñar. ¿Cómo manejamos nosotros como padres a puerta cerrada esas emociones que nos vienen por un año más que no hemos podido hacer lo que nosotros sí hubiéramos querido? Bueno, yo creo que ahí hay que trabajar mucho como familia, como equipo, ¿no? De repente por ahí turnarse entre papás, ¿no? Poder conversar o llegar a consensos también, ¿no? A veces también los chicos pueden tener alguna alternativa, como por ejemplo, ya mira, si estás muy cansado, estacionamos cerca, no sé, podemos meter el carro a la cochera, te vas al carro, descansas un rato, ¿no? O en la reunión podemos ver que hay una salita de televisión, te vas a descansar un rato, como te desconectas un poco de lo social, te vas a un costadito y nosotros disfrutamos un ratito más. Yo creo que hay muchas alternativas, pero sí es importante también saber que en estos casos a veces son menos alternativas que otras personas, ¿no? Entonces sobre eso ser creativos a la hora de manejarnos, o de repente otra opción es, oye, ¿te gusta quedarte en la reunión? Si te es posible el próximo año, pon tu casa, ¿no? Entonces te quedas hasta el final porque es tu casa también, claro, ¿no? O sea, hay opciones. Esa, por ejemplo, es una idea, creo que genial, papá, mamá, porque se me viene también a la cabeza situaciones que han comentado los papás, pero ¿y qué le digo? ¿Y cómo se lo digo? ¿Cómo le explico a la otra persona que en este momento no puedo porque esta situación se da, o porque no quiero siempre justificarme de porque mi hijo es neurodivergente, porque mi hijo es TDAH, porque mi hijo es TEA, o porque mi hijo es pragmático? ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Qué frases? ¿Hay alguna manera de construir a veces ciertas frasecitas de bolsillo para los papás, o eso es algo muy difícil de manejar? No es muy difícil, ¿no? Yo creo que también es importante en este caso el proceso personal que hagas tú, ¿no? Cuando tú no terminas de procesar o de aceptar algo, siempre va a ser más difícil decirlo, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo tuviera TDAH y yo no me siento cómoda siendo una persona con TDAH, siempre me voy a mezclar mucho, me voy a sentir mal, mis emociones me van a nublar y te voy a decir las cosas por los costados y no te lo voy a decir de frente, ¿no? Tal cual. Lamentablemente esto es algo que le pasa a muchas familias, cuando en realidad te simplemente no puede. En realidad el TDAH a veces tú sabes que es complicado. Así es. ¿No?
cuando tú lo procesas bien, sale natural, sale rápido, ¿no? Es como, no sé, si yo te quiero decir que tengo sueño, no me hago 30 vueltas para decirte tengo sueño, ¿no? Tengo sueño y ya está. Exacto. Entonces, pero si no he procesado emocionalmente bien esto, va a ser más difícil. Porque creo que nos podemos ir mucho hacia la línea a veces nosotros como papás también, ¿no? Saber decir que no puede ser también un proceso difícil porque nuestros hijos no saben decir que no o no saben decir sí papá, sí acepto, ¿no? Nuestros hijos neurodivergentes más que un chico regular. Entonces creo que ese también es un punto de quiebre interesante o hablar pues con nuestras familias, ¿no? En ese momento que saben que tenemos un hijo con ciertas características muy particulares, también este proceso de aceptar que si es momento de irse, se van y no hacer, por ejemplo, esas insistencias, ¿no? Quédate 5 minutitos más, habla con tu hijo, explícale, mira que sí puede. Creo que también no solamente mirar al padre, sino también hacer algunas recomendaciones con las personas que están a su alrededor. A veces también nos pasa que cuando trabajamos, por ejemplo, con las familias TDAH, no solo nos juntamos con los papás, ¿no? Nos juntamos con el tío, con el primo, con el abuelo, que a veces van los abuelitos para consentir, para romper rutinas, ¿no? O que van los primos de la manera más intempestiva. Entonces creo que una dinámica también, y sobre todo en Navidad, también es con los demás miembros de la familia. Mira, a mí me ha pasado, por ejemplo, me hace acordar a un caso que estaba con unos abuelitos y me decían, pero es que nosotros ya no tenemos que criar, acuérdate. Exacto. No, o sea, ya no nos toca, o sea, a mí no me pidas eso. Y le dije, ya, ok, válido, no tienes que criar, pero no perjudiques. Exacto. ¿No? Claro, está bien, no críes, ¿no? Nadie te está pidiendo que tú tengas un rol activo en esto, pero no restes, ¿no? Exacto. O sea, quizás acá esta frase típica, ¿no? Ya los abuelos no crían, solo engríen, más o menos, ¿no? O sea, ya no crías, pero no puedes quitarle todo el esfuerzo que hacen tus hijos a la hora de criar a sus propios hijos, ¿no? Por ejemplo, si tú ya le pusiste, me pasaba con esos abuelitos, ¿no? Que por ejemplo, el niño no se quería ir y lloraba, ¿no? Y la mamá decía, bueno, ya te avisé con tiempo, o sea, toda la rutina, ¿no? Exacto. Te dije que a las 3 de la tarde nos íbamos porque tenemos el cumpleaños de tu amiguito, ¿no? Te quieres quedar, pero ya es hora de irnos. Se ponía a llorar el niño. La abuela bajaba de su cuarto, no, déjamelo, pobrecito, ¿no? Entonces me dice, es que yo no quiero que llore. Ya, a ver. Paso psicológico, ¿no? ¿Qué significa para ti que llore? Porque el llanto puede significar muchas cosas, exacto, ¿no? O sea, el llanto, muchas veces aprendemos a que el llanto es sufrimiento. El llanto no es necesariamente sufrimiento. El llanto es una expresión natural de algo que no te agrada. ¿Que puede tener que ver con el sufrimiento? Sí, puede tener que ver con el sufrimiento. Pero a veces tiene que ver con que no aceptas algo. A veces hasta lloras de felicidad, ¿no? Entonces el llanto tiene muchas funciones, ¿no? Y yo con los abuelitos a veces les digo, a ver, ¿para ti qué significa el llanto? Que le duele algo que está sufriendo. Ok, yo te voy a explicar. El llanto puede tener que ver con eso, pero también con otras cosas más. Entonces, si tú asumes que cada vez que tu nieto llora, no tiene que llorar, lo que estás haciendo es, 1, cortar la emoción y 2, perjudicando todo el trabajo de su familia, ¿no? O sea, si su mamá ya se tomó horas de su tiempo cuidando que el niño pueda entender que hay una rutina, que la siga, que se adecue, llora porque le gusta estar en la casa de la abuelita, lógico, ¿no? Le estás quitando algo que en este momento es agradable para él, pero tienes que tener en cuenta que detrás de este proceso hay una mamá que va a llegar a la casa y va a tener que lidiar con esta conducta si es que tú lo malacostumbras a que lo que él quiere se hace en el momento del que él quiere. Tal cual. ¿No? Entonces, eso es lo que un poco trabajo con los abuelitos, con los tíos, es como, si no sumas, no restes. Exactamente. ¿No? O sea, colabora. Así de duro. Así de suena duro. Feo. Sí. Suena feo, pero es como, si no vas a contribuir y vas a ayudar, entonces permite que los papás se hagan cargo de esto, ¿no? Sí. Y si los papás necesitan, te van a pedir la ayuda. Y te van a pedir la ayuda dirigida, ¿no? Porque a veces pasa que, por ejemplo, la mamá dice, no sé, ¿no? La abuelita Mari, porque la abuelita Mari va a salir, ¿no? Y la abuelita Mari tiene que decir, sí, voy a salir, ¿no? Esa es la ayuda que te van a pedir. Exacto. ¿No? Pero tal cual. Y además, qué interesante porque el llanto de los bebés aplican el llanto porque es el proceso de manipulación. Acción-reacción. Es o sea, es cerebro reptiliano tal cual. Contigo. Claro, entonces si yo lloro, viene. Si yo lloro, se cumple. Si yo lloro, se hace. Y cuando los chicos tienen sus 4 o 5 añitos y empiezan a llorar por sus pataletas, ellos la tienen clarísima. Ellos saben que si yo lloro, el abuelo viene. Si yo lloro, la abuela lloran viene. para que les cambien el pañal, Claro. lloran para comer, lloran porque tienen frío, lloran porque tienen sueño,
lloran porque quieren teta, o sea, lloran por absolutamente todo. Claro. Desvinculemos el llanto, y espero que esto se entienda bien, porque a veces pasa que solo se entiende como que, ay, el llanto no es sufrimiento. No, el llanto sí puede ser sufrimiento, pero también puede ser muchas cosas más. Claro. Entonces, que si tú conoces a tus hijos, entiendes que el llanto proviene de una situación en la que no quieren algo, ¿no? No quieren el dolor, no quieren el sufrimiento, no quieren comer, no quieren quedarse, no quieren irse, hay algo que no quieren. Exactamente. Entonces hay que entender y como te decía, ¿no? Yo el tip mágico que les daría a los papás es como: pregúntate qué significa para ti este llanto, porque tú estás actuando en función a tus creencias en relación al llanto y no estás actuando en función a lo que realmente para esta persona significa el llanto. Exactamente. ¿No? Entonces, si tú te desvinculas de que el llanto es dolor y sufrimiento y lees el llanto como una expresión emocional, puedes interpretar de forma más adecuada qué quiere tu hijo en este momento. Exacto. Que sí puede ser sufrimiento también, ¿no? Puede ser. Y pero sufre porque no consigue lo que quiere. Entonces, o porque siempre ha estado acostumbrado a que las cosas sean como él quiere y en este momento están cambiando. Muchas veces pasa que los papás comienzan terapia, ¿no? Me ha pasado también, ¿no? Que comienzan terapia, quieren mejorar, ¿no? Y me dicen, no, es que no puedo cambiar las rutinas porque llora. Y es que llora mucho, ¿no? Sí, y entiendo que el llanto es incómodo y entiendo que a veces hay llantos desbordantes, hay llantos de niños que parece que les están cortando la pierna. Exactamente. Y lo entiendo, y es incómodo. Y hay que tratar de cuidar de que este niño pase por una transición tranquila. Pero no significa que porque llore yo tengo que detenerme y no seguir en mejorar, porque yo sé que todo cambio tiene un costo, ¿no? Es como que si yo te dijera, Carla, ya no vas a trabajar en este lugar, vas a trabajar al otro, probablemente llores porque te va a costar, pero de repente este nuevo lugar va a ser mejor, te vas a sentir mejor o puede tener otras ganancias que sí te suman, ¿no? Exactamente. Entonces, cuidado con cómo interpretamos los llantos, ¿no? Y finalmente, si te das cuenta, todos los consejos van a la cabecita de los papás, ¿no? Es como, ¿cómo entiendes, no? Todo es de lo cognitivo. Por eso, papás, como... las emociones es tu pensamiento, es tu emoción, ¿no? Entonces, el desvincularse es difícil. Exacto. Es muy complejo. Yo lo entiendo, papá, mamá, aquí te comprendemos y te acogemos y te entendemos, pero lo tienes que hacer. Claro, y no es dejarlo llorar. Exacto. Porque a veces me dicen, no entiendo, entonces ¿qué hago? ¿Lo dejo llorar tirado en el piso? No, es acompañarlo a sentir lo que sea que esté sintiendo, que puede ser algo sencillo, algo más complejo, pero entender que mientras yo acompaño este proceso, no quiere decir que yo cedo. Exacto. Ante este pedido, ¿no? Es como yo quiero jugar 2 horas más con la Play, ¿no? Y me tiro al piso y lloro, y me ha pasado que a veces me dice, ¿pero qué hago si se pone a llorar? ¿No? ¿Ya? Bueno, entiendo que se ponga a llorar y entiendo que es difícil y realmente quiere jugar. ¿Por qué? Porque durante un año de su vida tú le has dado sus 5 minutos más, 10 minutos más, y va a ser difícil. Exactamente. Pero también cuando tú has venido a buscarme me has dicho que jugar más tiempo con la Play hace que no se conecte con sus hermanos, que no esté presente en la cena, que se quiera ir. Entonces tú sabes que todo esto para ti es valioso. Exactamente. Entonces pongamos en una balanza. Acompañamos este llanto que es natural, que tú también lo tendrías si estuvieras en su lugar. Por supuesto. Pero sabemos que es parte de un proceso más grande. Tal cual. ¿No? Y papá, mamá, tú lo puedes ver con mucha tranquilidad, por ejemplo, cuando estás en los centros comerciales o cuando estás en las tiendas y que de repente ves a mamá caminando de la mano con el niño que está que llora y llora y llora y camina y lo estás acompañando y en algún momento esa batería de llanto se va a acabar porque realmente va a mirar algo que le gustó y cambió su foco atencional, porque ahorita su foco atencional está en eso y rumia, inflexibiliza, hasta que se da cuenta que viene otra cosa más interesante y ahí te das cuenta que el llanto no ha sido porque le duele, el llanto ha sido porque... Por esta falta de flexibilidad del momento, ¿no? Y mira, algo que yo siempre converso cuando estoy con personas, ¿no? O estamos pasando y veo una mamá que está lidiando con un berrinche, yo siempre digo, no mires. ¿Por qué? Porque está haciendo su trabajo la mamá. Tal cual. O sea, y está haciendo lo mejor que puede, ¿no? Y a veces uno pasa por la calle y alguien está llorando y tú volteas y te quedas mirando y es como, oye, no le sumes vergüenza porque esto de por sí, y los papás que tienen hijos chiquitos y han pasado por eso me entenderán, es algo natural, o sea, lidiar con un berrinche, lidiar con una situación en la que uno corrige y a veces no pasa, ¿no? Yo tenía una paciente que una vez me decía, ya no puedo llevarla a WOM porque se tira al piso y viene seguridad y la gente me mira y yo le digo, bueno, es difícil, entiendo que es difícil, pero tú sabes que no ceder
y llevarla a y no ceder, que es parte de su proceso de aprendizaje. Exactamente. Es importante para ella. Tal cual. ¿No? Entonces me dice, a veces, una vez un señor me dijo, si no tienes, yo le compro, ¿no? Yo no sabía qué decirle. Le dices, sí tengo y no le compro. Así es. No, porque realmente el moldear esta conducta es un regalo para toda su vida. Exactamente. ¿Acaso tú pasas, Carla, por un lugar y te coges todo lo que quieres y lo empiezas a utilizar porque te provoca? No, esa es parte de terapia cognitiva conductual. Así Exacto, es, ¿no? Entonces yo le digo, escúchame, tú quieres este carro. Ya, anda a la concesionaria, súbete al carro y llévate el carro. No. Tu hija tampoco puede coger el juguete y empezar a jugar con él y tenerlo en el momento que quiere. Así no, es. O sea, todo forma parte de un proceso. Imagínate que tú tienes la plata para comprarte el carro. ¿Cuánto tiempo se demora en entregarte un carro? 1 mes, 2 meses. Ok, tienes que aprender a esperar. Exacto. Entonces tú le puedes decir a tu hija, oye, ¿lo quieres para Navidad? Faltan 2 semanas. Listo, elígelo, dímelo y vas a esperar 2 semanas. ¿No? Y es lo normal y es lo que pasa en la vida real. Así ¿no? es. Por eso, Alessandra, nos gustaría muchísimo entonces que ahora con todo lo que hemos conversado nos trabajes 3 o 4 recomendaciones que podamos nosotros brindarles a nuestras maravillosas papás, mamás, a nuestra linda comunidad para saber entonces qué podemos hacer para llevar una Navidad feliz. Mira, lo primero es trabajar mucho a nivel lamentablemente cognitivo, ¿no? Con los papás, trabajar con los pensamientos. Número 1, las expectativas, ¿ya? No tienes que hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Tienes que hacer lo que a ti te funciona, lo que para tu familia se acomoda. No tienes que llegar a todo. No tienes que cumplir con todo, ni llegar a todos los lugares temprano y bien y llevar regalo. No. O sea, tienes que hacer lo que dentro de las características de tu familia es manejable. Punto 1. Punto número 2, dejar el sobrecontrol. Yo sé que muchas familias con características de neurodivergencia se manejan muy bien con el control, ¿no? Controlo el ambiente en el que está, controlo los horarios, controlo con quiénes se relaciona. Bueno, en diciembre el control no siempre funciona. Es más, casi nunca funciona, ¿no? Porque quieres llegar a un lugar que tú sabes que te demora 30 minutos, sales con 45 minutos, te encuentras con un tráfico y no llegas. Llegas en 1 hora y media, 2 horas, o puedes no llegar. ¿Ok? Entonces el sobrecontrol, a pesar de que, pero salí 15 minutos antes, bueno, acá no funciona a veces, ¿no? Por otro lado, trabajar en cómo entiendes tú el manejo emocional de las cosas, ¿no? Lo que hablábamos del llanto, ¿no? Un llanto no necesariamente significa dolor o sufrimiento, ¿no? Dolor emocional o sufrimiento. A veces significa otras cosas, significa un proceso de aprendizaje, de readaptación. Entonces, si tú logras desvincularte de ese pensamiento, ¿no? De que está llorando, está sufriendo, vas a poder leer a tu hijo adecuadamente y saber qué necesita él, no tú, él. ¿No? Esa es la como kit. Exacto. Ahí es donde tú tienes que entender, a ver, yo quiero muchas cosas en este momento. A mí este llanto me desborda, me desespera porque yo no sé, mi mamá lloraba mucho, mi hermanito lloraba mucho, entonces yo me desespera, sí, ok, lo entiendo. Esa desesperación la vas a tener acá a un costadito y vas a tratar de enfocarte en leer qué necesita tu hijo. Y el punto número 4, el más importante, es como la metáfora del avión, ¿no? Tú primero, tranquila, organizada, ¿no? Organizada no me refiero a en planes, sino organizada emocionalmente, que tú sabes cuáles son tus talones de Aquiles y tú sabes cuáles son tus fortalezas. Así es. Y utilizas todo lo que esté a tu favor para acompañar a tu hijo, ¿no? Pero si tú te desbordas, si tú no estás tranquila, lo que viene no va a ser mejor. Así es. Papás, mamás, maravillosa comunidad, ya sabes, entonces cerramos este episodio de Navidad pues con estos consejos top, sumamente top para que puedas tener un diciembre muy bueno, un diciembre tranquilo, un diciembre navideño con tu hijo neurodivergente. Y si tú deseas tener alguna consulta, si tú deseas que Alessandra esté contigo, si has visto papá, mamá que el desborde está siendo parte de tu familia y quieres hacer un cambio para el próximo año, Alessandra, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, lo más rápido es por la web, que es www.bonet con doble N y doble T -psi.pe o por Instagram @bonet.psi.
Así es que papá, mamá, ya sabes, así es que el día de hoy hemos estado con la maravillosa psicóloga Alessandra Bonet, quien nos ha acompañado con un episodio para poder llevar una Navidad feliz. Y papá, mamá, entonces yo me despido también de ti. Yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, y ya sabes, junto a nuestra invitada especial, pues te damos un abrazo navideño de todo corazón y esperamos entonces que así como este episodio al que le vas a poner like, pues entonces sigue el resto de los episodios que vamos a tener para ti en este mes de diciembre totalmente navideño. Muchísimas gracias, Alessandra, por haber estado el día de hoy con nosotros. Gracias, Carlita, un gusto. Y muchísimas gracias a todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo episodio. Hasta pronto con todos.